Bueno, lo charlaba fuera de aire con Joaquín y le decía que me sorprende que sea tan solo el primer año, ¿no?, de este nuevo gobierno de Donald Trump. Recordemos que es la segunda presidencia. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Me llamaba poderosamente la atención, pensé que era más tiempo, bueno, con todo lo que ha hecho en un año, en temas muy sensibles que se ha metido. El último, sin dudas, tiene que ver con Venezuela, pero también con la guerra Rusia-Ucrania, con el conflicto en Medio Oriente. Bueno, y todavía le restan 3 años a Donald Trump. Sí, tiene un largo tramo, ¿no? La segunda presidencia de Donald Trump por delante, y la verdad que en este primer año trató, ¿no?, de avanzar con lo que era su agenda electoral, que ya de por sí era bastante cargada, ¿no? En términos de política exterior, y tal vez fue el principal foco de su gestión, que eso también es algo interesante para analizar y para observar, ¿no?, de que su gestión del primer año estuvo fuertemente atravesado por el tema político, las guerras y obviamente el tema comercial, ¿no? Justo que veamos ahí imagen a China, donde, bueno, el famoso 2 de abril, sí, el Día de la Liberación, anunció lo que va a ser su política exterior comercial, los distintos aranceles recíprocos, ¿no? Y el 10% base para todos los países del mundo. Para ajustar. Exactamente, y para negociar, sí, con cada uno de ellos. Que bueno, eso es también una de las cuestiones que en su primera gestión estuvo muy orientado a China, pero ya lo extrapoló en esta segunda presidencia y en este primer año prácticamente todos los países del mundo. Y empezó a negociar con cada uno de ellos para equilibrar cuestiones políticas, no solamente comerciales. Y por otro lado, lo que fue la gestión de los distintos conflictos, ¿no? Con esta Junta de Paz que ahora se está tratando de activar, sí, donde, bueno, Milei Argentina va a firmar, donde hay que pagar una membresía también para formar parte de esa Junta de Paz para lo que es la situación en Gaza. Algo que tal vez no se había visto hasta el momento, que fue bombardear Irán, y lo que obviamente en estos últimos años fue el conflicto Israel-Irán, con todo lo que ello conlleva, ¿no? De desestabilizar y quitarle aliados regionales a Irán y dejarlo prácticamente aislado, que era lo que analizábamos la última semana. Y por otro lado, el foco en nuestra región. Que en nuestra región todavía le falta algo, que eso sí es lo que me llama la atención, que era algo que lo había planteado en su agenda electoral y que de momento no salió a luz, que es el Canal de Panamá. Así como estaba el tema de Venezuela, se decía que obviamente, comparando con su primera presidencia, iba a ir por Maduro, destacaba muchísimo más lo que está pasando ahora en Groenlandia y el Canal de Panamá, antes que lo que sucedió con secuestrar o detener, en términos estadounidenses, a un presidente, nada más ni nada menos. Entonces, estamos viendo, digamos, un Donald Trump muy enfocado en la política exterior y que este año tiene un desafío importante, que son las elecciones de medio término. El Partido Republicano tiene el Poder Ejecutivo, una amplia mayoría de lo que son los jueces de la Corte Suprema, por lo que fueron los distintos nombramientos que hizo en su gestión anterior, y la mayoría en ambas cámaras. Con su política migratoria, con algunas cuestiones económicas, varios republicanos lo están mirando de reojo, llamémoslo los republicanos más tradicionales del establishment, y algunos están negociando con algunas políticas con los demócratas. ¿Bien? Y ahora tienen la elección en medio término, y lo que sucedió en este último tramo en la economía estadounidense, que es el tema que está empezando a asomar porque se vienen las contiendas electorales, es que comparado con Biden no logró revertir totalmente la inflación y no logró reducir notablemente el desempleo. Y ahí hay que ver lo que es la política exterior, parte de lo que es los aranceles que estableció para todos los países y algunos más elevados. A la hora de negociar lo que buscaba era que Japón, por ejemplo, los europeos inviertan en los Estados Unidos, y recién ahí Estados Unidos iba a bajar los aranceles. Bien, hubo muchas promesas de inversiones, sobre todo de países asiáticos, pero obviamente las inversiones tardan en llegar, las empresas tardan en tomar esa decisión y empezar a construir las naves industriales, contratar trabajadores, comprar la maquinaria, tarda tiempo. Y eso tal vez se vea en el mediano plazo, pero Donald Trump tiene las elecciones en octubre y noviembre. Entonces ahí donde tiene que apurar o buscar la manera de ver qué política económica tiene que establecer, y ya buscó a su rival, el jefe de la Fed, Jerome Powell.
Este Donald Trump, comparado con su primera presidencia, es un Donald Trump, podríamos decir, no quiero decir más maduro, por el juego de palabras, pero con mucho más peso, ¿no? Con mucho más decisión, más político que lo que fue su primera presidencia, por lo menos con el impacto, ¿no? Sí, ahí creo que hay un factor fundamental y que los analistas están medianamente de acuerdo, y es que el primer Donald Trump estaba constreñido por figuras republicanas más tradicionales. Por ejemplo, en política exterior, lo que fue el primer secretario de Estado, Rex Tillerson, que era un empresario, CEO de ExxonMobil, la gran petrolera, que tenía un perfil mucho más moderado y que luego obviamente renunció, pero había varios adultos en la sala, como le dicen los estadounidenses, que le ponían un límite a Donald Trump. Este segundo Donald Trump buscó aliados que le pongan menos contrapeso a la hora de querer llevar a cabo su propia agenda, y eso generó, digamos, de que sea mucho más incisivo en base a lo que dijo en la contienda, en la campaña electoral de para ser presidente, y lo que está ejecutando, que se condice bastante. Bien. En ese sentido, lo que es la burocracia estadounidense y lo que son los aliados políticos que lo están rodeando son mucho más condescendientes con lo que establece Donald Trump, ¿bien? Y Donald Trump lo ejecuta, y algo que uno lo nota es la carta que envió tanto al Comité del Nobel como a la cúpula política de Noruega, diciendo de que, bueno, él no quiere aceptar el Premio Nobel de la Paz, porque detuvo 8 guerras, dijo, pero que, bueno, ahora en algunos momentos potencialmente no hay que considerar la paz, como puede ser el caso de anexar Groenlandia. Es este Donald Trump, ¿no? Con este juego muy incisivo y con cumplir cada uno de los objetivos que se ha planteado desde el inicio de esta nueva gestión. De todas maneras, todo dependerá de lo que decías, ¿no? Las elecciones de medio término, de ahí a la proyección de los próximos años. Sí, porque hay posibilidades de que pierda la Cámara de Representantes, lo que es nuestra Cámara de Diputados, y ahí va a ser seguramente un segundo tramo de la presidencia mucho más combativo, con mayor foco en la agenda interna, porque va a tener que ponerse a justamente combatir, y dudo que negocie, se va a poner a combatir con los demócratas, y seguramente ahí va a ser algo interesante analizar de lejos, porque vamos a ver qué tan fuerte es la democracia estadounidense. Claro. Porque Donald Trump, a diferencia de los políticos tradicionales, el Partido Republicano no tiene problemas en, si se quiere, superar algunos límites tradicionales del sistema republicano. Bien, ¿no? A su estilo. Exactamente. Fiel a su estilo. Bueno, veremos qué es lo que ocurre con las elecciones de medio término y cómo sigue este Donald Trump, que siempre se pone un objetivo, ¿no? Para seguir siendo, sin dudas, el político más destacado, ¿no? A nivel internacional. Joaquín, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias.